amigos, qué bonito es cantar, qué bonito porque, ¿qué creen? Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero nos quedamos en casa. Tan, tan. El cuerpo sabe que es viernes, el cuerpo siente que es viernes, pero hay que quedarse en casa porque quiero recordarles que esta semana, justo esta semana, es cuando las autoridades sanitarias de nuestro país han dicho que se va a elevar, que viene este pico de contagios, así que por favor, encarecidamente, mis amigos que nos ven y nos escuchan en televisión, radio y redes sociales, por piedad, no desafíen a las autoridades sanitarias. Crean o no crean en el virus, hagámoslo por si las. Por si las. No queremos ver en 15 días los hospitales llenos de personas y no queremos ver esto en un verdadero caos. Entonces, por si las, por si las. Festejemos a mamá en casita, en su sana distancia, ¿no? En casita, ya después vendrán grandes festejos. Es más, hay que ver esto como una forma de replantearnos esto de los festejos. ¿Por qué festejar a la madre nada más un día si lo podemos hacer todo el año? Hay que replantearse las cosas, hay que replantearlas, mis amigos, y hay que ser prudentes. Ahora sí diría un famoso filósofo exgobernador, paciencia, prudencia y verbal contingencia. Ah, no, ¿verdad? Que ese fue ratero. Bueno, esas son otras cosas, mis amigos. Yo les doy la bienvenida a este noticiero en donde decir las netas a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda. E incomoda bastante. Y mis amigos, en medio de esta pandemia, muchos me han preguntado, oye, Meme, ¿qué opinas sobre lo que están haciendo los gobiernos? ¿Qué está pasando con los gobiernos? ¿Por qué no hablamos de otras cosas que no sean COVID? Y hoy se las cumplo, mis amigos, pero es que vamos a hablar de algo que ha sido polémico desde el año pasado. Venimos arrastrando esta polémica desde las elecciones pasadas, en donde 2 gobernadores salen electos y en donde hubo unas elecciones intermedias por ahí. Pero hay una situación, un embrollo legal que ahora llega a la Corte y es la Ley Bonilla. Y miren, amigos, esta vez no va a ser mi opinión, sino que me voy a ir con alguien que está llevando el tema. Vamos a tener información de primera mano. Y estoy enlazada directamente con el abogado Ángel Junquera, que es el asesor del Congreso del Estado de Baja California, a quien saludo y le agradezco mucho que nos dé esta entrevista. ¿Cómo estamos? Muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Neta. Muchas gracias. Primero preguntarle cómo está, cómo va pasando esta cuarentena. Bien, cuidándonos, quedándonos en casa, como debe ser. Ok, ahora ya respetando y todo, ya que entramos en este tema, explíqueme un poquito cuál es este embrollo que tenemos sobre lo que se conoce como la Ley Bonilla. ¿Cuál es la dinámica, la realidad? Nosotros lo hemos criticado bastante porque quizás no conocemos toda la información, así que primero quiero preguntarle, ¿qué es esto que hoy se denomina como la Ley Bonilla? ¿Qué tan legal o qué tan no legal o qué tan constitucional o qué tan no constitucional resulta esto de la ampliación o nunca fue una ampliación, siempre estuvo así? Es una polémica, explíqueme un poquito el contexto general. Claro, sí, lo hago con muchísimo gusto. Mira, te doy el primer comentario. La llamada Ley Bonilla, yo digo mal llamada Ley Bonilla, lleva el mote porque se ha mencionado en diversos medios que genera un beneficio para Jaime Bonilla, cosa que no es así. Te platico por qué. Cuando se da la apertura de la campaña para elecciones a celebrarse en Baja California Norte, se abre la convocatoria. La convocatoria siempre fue por una elección por 5 años. Se registró conforme a lo que establecía la Constitución estatal, que el periodo por el cual se competía era de 5 años, misma que nunca fue modificada, ni se publicó ningún ajuste sobre tal lapso. El mismo proyecto de Fernando Franco reconoce esta situación. La desestima, señalando que se trata de un mero formalismo, como si no fuera algo importante. Sin embargo, lo publicado de manera oficial en la Gaceta del Estado siempre ha sido por 5 años. Punto muy importante. Después viene una modificación y se reduce a 2. Cuando se reduce a 2, se emite la constancia de registro por 2 años. Misma que se impugnó, nunca se resolvió el fondo del asunto por una cuestión meramente de forma. Por ello al gobernador le disminuyeron el periodo para el cual solicitó su registro. Es decir, le hicieron chiquito su periodo de gobierno. Aquí, Cuando recibe...
A ver, dime. Perdón que te interrumpa en esta parte, porque justo ahí es en donde entra quizás la controversia sobre este tema. Porque tú me estás diciendo que era un periodo de 5 años desde un inicio. Y yo Así es. recuerdo que el INE muestra la convocatoria en donde decía que era de 2. ¿En dónde está la falla? No, no muestra la convocatoria que era de 2. Muestra la constancia de mayoría que se emite después de la jornada electoral y se le otorgan por un periodo de 2 años. Y es cuando se enardece más la discusión. Pero es una constancia, está en el mismo proyecto de Fernando Franco, que la convocatoria fue de 5 años. Y después, sí, efectivamente, se emite la constancia de mayoría después de la jornada electoral y se le otorgan por un periodo de 2 años, motivo por el cual lo impugna. Sin embargo, el Congreso del Estado, de mayoría de oposición y por tanto no de Morena, con el objeto de ajustar el periodo del mandato a los 5 años, originalmente publicados en la convocatoria, emitió el decreto que hoy se impugna. Por lo anterior, la toma de protesta del gobernador fue por 5 años. Ok, esta parte me queda muy clara. ¿Este sería el sustento legal para defender esta determinación del Congreso, lo que me acabas de explicar? A ver, mire, este es el primer razonamiento para entrar a la facultad constitucional que tiene el Congreso estatal. Okay. Digamos que esto es el panorama. ¿Dónde está el meollo de la fundamentación legal? Es que la reforma fue del Congreso del Estado, no del Poder Ejecutivo, no del gobernador, y todavía no tomaba posesión el gobernador. Debe defenderse la decisión del Congreso, que no es una decisión del gobernador. La emisión del decreto se hizo dentro de lo que los abogados llamamos la llamada libertad configurativa del legislador, que tiene el mismo Congreso. ¿Qué es esto? Que el legislador puede legislar siempre dentro de un marco legal, y ese marco legal es la Constitución. En el caso de los estados, tienen que sujetarse a la Constitución Federal. Mientras no sea de un periodo de más de 6 años, está en todo su derecho. Se hizo para regular una situación hacia futuro. No fue una situación retroactiva, sino es para futuro. Y el actual gobernador aún no había tomado protesta del cargo cuando se hace esto. Por eso, te puedo decir que se registra para contender por 5 años y toma protesta por 5 años. Hay otro tema que va a resultar muy relevante en el caso de que la sentencia resultara ser el proyecto de Fernando Franco. ¿Esta situación cuál sería? Es una ficción jurídica, pero esta verdaderamente atenta, uno, a la libertad que debe de tener el Congreso estatal, porque actuó dentro del marco que tiene en la Constitución local y también sujeto a la Constitución federal. Y nosotros le llamamos esto a un efecto de reviviscencia, como de reviviscencia de un periodo de 2 años. ¿Qué es esto? El efecto de una eventual reviviscencia del artículo 8º transitorio, que es el que se está cuestionando, de la Constitución del Estado de Baja California, que se publicó el 17 de octubre de 2014, no puede ser solamente para que la duración del cargo de gobernador sea de 2 años. Lo anterior, esto, es porque la voluntad del entonces candidato al momento de registrarse fue por 5 años, no de 2, como lo confirma la convocatoria que quedó vigente, publicada y que nunca se modificó. Pero imagínate que tuviéramos a un gobernador que, como tomó posesión para 5 años, deja de tener la posesión de 5 años. En esa ficción jurídica, pues no habría un gobernador que hubiera tomado posesión. Tendríamos que irnos a un nuevo periodo electoral. Independientemente del ataque frontal a la libertad congresista y al respeto de la Constitución estatal, estaríamos generando un entuerto político terrible. Ok, entonces aquí estamos hablando de respetar la autoridad, la autonomía como tal de las decisiones del Congreso estatal. Exacto. Ahora, esta parte me queda clara. Explícame cuáles serían los riesgos de que, supongamos, la Suprema decida que sea de 2 años. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué 2 años no son viables? ¿Por qué 2 años no es suficiente? ¿O qué es lo que pasa con los 2 años?
A ver, no estaría respetándose el marco legal de una entidad federativa del estado de Baja California Norte. Pero hagamos otro ejercicio. ¿Qué pasa si ya no se respeta lo que ordena la Constitución y tenemos que para el año que viene, en la intermedia, que tenemos la revocación o no del mandato, pues se le ocurre al Congreso Federal ampliar a 6 años el siguiente periodo después de la revocación del mandato? Pues ya estaría avalado por la Corte. Imagínate la gravedad del asunto. Ahora, me queda clara la situación. Aparte, también hablamos de unas elecciones y también hablamos de un gasto y otra vez entrar en proceso electoral. Me queda clara las dos partes. Ahora también explícame el otro lado de la moneda. Que se quede por 5 años, por el tiempo que me están comentando, que están defendiendo, ¿qué beneficios traería para la gente, para que quizás lo entienda un poquito más la audiencia? Mira, pues sin duda alguna, es el gobernador que mejor calificación ha tenido en el estado de Baja California. Y hoy ha demostrado que puede no solamente sobrellevar, sino que lleva de manera clara y eficaz el gobierno. Ha contenido en el tema del coronavirus, ha contenido la enfermedad, la reguló aún, y cuando eso significó que tuviera un enfrentamiento con el gobierno federal. Y ha generado mucho mejores condiciones para la gente de su estado. Yo creo que esto es una prueba clarísima de que el ejercicio de gobierno que ha venido desarrollando es fenomenal. Recibe un estado hace unos cuantos meses en una situación económica deplorable y hoy lo subió a niveles donde nunca había estado un gobierno después de haber sido recibido con las pérdidas que traía. ¿Cómo miden ustedes la respuesta que tiene la gente sobre el gobernador? Porque tengo claro que se hizo una consulta, fueron muy pocas las personas que votaron por el tema de los 2 años o 5 años, la mal llamada Ley Bonilla, como me mencionas, pero ¿cómo miden ustedes? ¿Cuál es la respuesta de la gente sobre los cuestionamientos hacia esta situación? Mira, las encuestas que se han hecho frente a esta situación, te puedo decir que el 70% de los encuestados están a favor de los 5 años. Es un número altísimo. ¿Cómo cuántos encuestados tienen en esa lista? ¿Tienen el número de las personas que votaron o cuánto representa esto del listado nominal? Tengo entendido, no quisiera yo mentirte porque no tengo el dato exacto, pero tengo entendido que es más del 50% del estado nominal, del listado nominal. Ok, entonces si tenemos más o menos, como me dices con esos datos, que el 70% de los encuestados aprueban que se quede por 5 años el gobernador y que esto representa más o menos el 50% del listado nominal de la entidad, ¿qué es lo que está pasando atrás? Porque yo veo mucha controversia. El panorama que me estás explicando, pues debería resolverse de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, para como me lo estás planteando, que es el otro lado, digamos, de la historia, que casi no se cuenta, debería ser esto muy sencillo. Yo recuerdo, por eso te preguntaba, Ciro Murayama presenta un documento en el que dice que es la convocatoria, ¿no? Se han presentado videos en donde le han preguntado y parece que el gobernador estaba enterado de que era por 2 años, pero ya estaban dentro de la contienda, ya estaba avanzado el proceso. ¿Qué es lo que está pasando atrás? ¿Qué intereses hay atrás de esta situación que buscan impedir que el gobernador se quede por 5 años? Pues yo considero que hay intereses económicos y políticos importantes, por eso se ha dado esta discusión, y a mí realmente me parece que puede ser un atentado a la democracia el que no se respete la decisión del Congreso Estatal. ¿Cómo esperan que actúen los magistrados de la Suprema Corte? Se ha planteado que ellos podrían declararla inconstitucional, pero con lo que me dices y con el fundamento que me planteas, ¿cómo esperas que actúen? Yo espero que actúen en favor de la posición que tenemos nosotros, es decir, en contra del proyecto del ministro Fernando Franco. Y acá, como pregunta nada más para cerrar esto, la respuesta del gobernador hacia el tema, hacia el Congreso, ¿cuál ha sido? Él ha estado, yo he visto muchas declaraciones del gobernador Bonilla diciendo que pues, va a respetar lo que digan las autoridades, pero particularmente ustedes que están más cerca, ¿cuál ha sido su respuesta sobre esto? En todo momento ha manifestado, ha sido hecho conmigo, que va a respetar el marco legal, va a respetar las resoluciones judiciales que se tengan y siempre
será respetuoso de las instituciones. Pues así lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Ángel. Te agradezco esta entrevista para dar este panorama a la gente, para que puedan ver lo que está pasando, pero desde la perspectiva de alguien que está llevando el tema en Baja California. Aprecio muchísimo que me invites a compartir contigo tu auditorio, Meme, y de verdad te felicito por la labor que haces. Yo se los agradezco muchísimo y espero que podamos estar en contacto una vez que tengamos esta resolución de la justicia, a ver qué es lo que ocurre. Perfecto. Estoy a tus órdenes como siempre y un saludo y feliz viernes. Muchísimas gracias. Amigos, ahí lo tienen. El asesor del Congreso de Baja California, nos está explicando el panorama que están viendo, cómo van a defender esta situación y ellos apelan a la autonomía del Congreso por esta decisión. Y nosotros regresamos. Ya regresamos, mis amigos, y dicho lo de Jaime Bonilla, dicho lo de la ley Bonilla, hay que ver qué pasa. Acuérdense que son sus opiniones las que más nos interesan. Así que, mis amigos, particularmente los que me vean en Baja California, escríbanme en los comentarios si lo hacen en redes sociales o mándennos un mensaje si gustan en nuestra bandeja de mensajes directos en Facebook o en Twitter. ¿Qué opinan de lo que están escuchando? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esta situación? Al final, miren, la neta siempre se los hemos dicho. Nosotros, como medio, podremos tener nuestra opinión, pero la que más importa es la de la gente. O sea, la de ustedes. Acuérdense que su voz es la que debe y merece ser escuchada. Déjenme en los comentarios qué opinan. Y vamos a cambiar un poquito de tema porque, bueno, aquí el asunto de Felipe Calderón y lo del Rápido y Furioso, y no hablo de las películas, sigue dando, la mata sigue dando. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy le metió un jaque mate. Miren, esto podría ser considerado una jugada maestra para algunos. La situación es clara y es muy simple. El presidente de México dice que le cree a Felipe Calderón, le va a creer a Felipe Calderón el hecho de que él no supiera de esta operación llamada Rápido y Furioso, que terminó bastante trágica, en donde se ingresan armas de Estados Unidos con unos rastreadores para ver hacia dónde terminaban, cuál era el destino final de esas armas e interceptarlas, una cosa que terminó muy mal. Y esto, mis amigos, desencadena que en la mañanera el presidente diga que le crea a Felipe Calderón, incluso puso sus tweets, ¿no? Jesús Ramírez pone los tweets, los coloca en la conferencia y empiezan a plantear que pues es muy probable que quizás no supiera Felipe Calderón, pero entonces, a través de Marcelo Ebrard, el presidente manda o solicita, gira instrucciones, como lo quieran llamar, de que se mande una nota diplomática para que sea el gobierno de Estados Unidos el que explique qué es lo que pasó. Y yo creo que eso no le va a gustar a Felipe Calderón. Porque aquí hay dos escenarios y vamos a entenderlos de esta manera. En dado caso que Felipe Calderón efectivamente no supiera de esta operación, pues qué mal manejo tuvo del país, ¿eh? No saber cuando un país extranjero, cuando un país, otro, ¿no? Una entidad, un gobierno extranjero va a intervenir en tu país, ¿no? El no saber esos manejos, el no tener conocimiento de lo que está pasando, el no tener, vaya, ni la más mínima sospecha, habla de que en realidad esa política de Felipe Calderón de tener todo controlado, de buscar que no se incrementara el tráfico de armas y todo lo que mencionaba, y aún menciona en sus tweets, pues no sirvió para nada, ¿no? Ese es el escenario creyéndole a Felipe Calderón. Y el otro escenario es un Felipe Calderón mentiroso, en el que si el gobierno de Estados Unidos dice que se hizo esta operación en conjunto con el gobierno de México, en ese entonces encabezado por el expresidente Felipe Calderón, pues entonces el señor quedaría como un mentiroso, más de lo que ya ha quedado. Porque eso de que él diga que no sabía que Genaro García Luna tenía vínculos con el narcotráfico, eso de que diga que él nunca encabezó reuniones con el narcotráfico, como lo asegura la Barbie por haber estado en esas reuniones, por haberse negado incluso a ser parte de estos tratos de Felipe Calderón con el crimen organizado, esta situación me resulta muy compleja. Entonces, aquí hay dos escenarios. O Felipe Calderón no tenía control de nada y era el títere de otras personas, o Felipe Calderón es un mentiroso.
Vuelvo a la situación, ustedes son los que deciden, pero es que aquí no hay más por dónde voltear a ver esto. ¿Por qué seguimos hablando de Calderón? Sigue siendo la pregunta de muchos. Porque el señor quiere regresar a la política mexicana. Ahí tiene a México libre. Y lo peor es que parece que el Instituto Nacional Electoral está jugando a ser partido de alguien, cuando debería de ser una institución que regule estas acciones. Nos ha quedado de ver mucho el INE, eso lo tenemos que dejar muy claro. Nos ha quedado de ver con las sanciones. No ha puesto castigos ejemplares para que se deje de afiliar falsamente. No ha puesto castigos ejemplares para que se deje de mentir y se dejen de comprar las urnas, se deje de comprar votos. No ha puesto castigos ejemplares, pero eso sí, se enoja el Instituto Nacional Electoral cuando el gobierno de México decide reducir los tiempos oficiales a medios de comunicación y también se enoja cuando el presidente o el gobierno de México manda cartas de agradecimiento a las personas que están recibiendo apoyos del IMSS, estos créditos del IMSS, y que van con el nombre del presidente. Ahí sí se enoja. Yo no me acuerdo que el INE se enojara cuando Felipe Calderón mandaba estas cartas, también con su nombre. Yo no me acuerdo que el INE se enojara cuando otros presidentes han mandado cartas a domicilio. Obviamente no las mandan ellos, ¿verdad? Sino las manda el gobierno, la Oficina de los Pinos, pero van firmadas con el nombre del presidente en turno. Yo no me acuerdo que en ese momento el INE se quejara. Hoy sí. Hoy sí se queja porque, bueno, no le ha gustado que el gobierno de México le esté quitando presupuesto y que intente reducirle la lana al instituto porque, bueno, creo que todos sabemos cómo se maneja la lana en el instituto. Sí saben ustedes que los institutos nacionales y locales tienen unas cuantas partidas para comprar galletitas, café, papitas y muchas de esas cosas, ¿no? Digo, uno lo sabe porque lo ha visto de primera mano. Pero si ustedes no saben, se los comparto. Tienen una partida millonaria exclusivamente para comprar refrigerios. Porque hay que tener a los consejeros alimentados mientras están ahí votando para que no se castigue y no se multe a los partidos políticos por andar recabando afiliados falsamente, ilegalmente y hasta muertos. Esta es una historia que parece nunca acabar, por eso cuestionamos mucho a las instituciones en México, las instituciones que nos dejaron los partidos políticos. Y no digan que lo digo yo, lo dice el mismo PRI. El PRI ha emitido una cantidad enorme de spots diciendo que es su culpa dejar instituciones sólidas. Sólidas, pues no sé de dónde, ¿verdad? Pero ellos dicen que dejaron instituciones sólidas. Y ahí tenemos el resultado de las instituciones sólidas. Es muy lamentable voltear a ver este contexto. Se pelean por los tiempos oficiales, mis amigos. Tiempos oficiales que, miren, yo les voy a plantear el siguiente escenario. Y escúchenme atentamente, escúchenme, pero con atención, banda. El INE se queja mucho de que le van a reducir los tiempos oficiales. Fue una situación que manda el presidente de la República. Se aprobó reducir los tiempos oficiales, no se eliminaron, se reducen. Y creo, si no mal escuché al presidente en la mañanera decir que no aplicaba para tiempos electorales. Algo que el INE parece no haber escuchado tampoco creo que leyó el documento completo, pero se pelean por eso. Pero ¿saben qué sería lo mejor para la política mexicana? Lo mejor sería eso, quitarles los tiempos oficiales a los partidos políticos en tiempos de elecciones. Y muchos me dirán, Meme, estás loca, nosotros tenemos derecho a saber qué quieren y bla. Claro, pero si se los quitamos y hagan sus apuestas, los estaríamos obligando a que si quieren el voto, tendrían que ir a vernos a nuestras casas y comunidades. ¿Qué hubo? Eso me parece perfecto, me parece ideal. Porque no nada más estarían gastando en hacer spots. De hecho, no les serviría gastar haciendo spots. Ellos tendrían que ir, recorrer todo el estado. Si quieren ser presidentes, recorrer la república. Los obligaríamos a trabajar, a ir a buscar el voto, a ir de casa a casa, comunidad a comunidad. Eso sería una chulada, porque ya no nos estaríamos fomentando la flojera de hacer los muy bien pagados multimillonarios spots de publicidad de los partidos políticos. Sería una chulada. Digo, propuestas que a uno se le ocurren en tiempos de cuarentena. Ven, la cuarentena a veces uno hace que filosofe un poquito, que debraye tantito. Yo sé que es un poco imposible, pero ¿y si lo proponemos los mexicanos? Creo que algo nos ha dejado bueno esta cuarentena y es el empezar a cuestionar, a criticar, es empezar a plantearnos diferentes situaciones,
Pero sobre todo y cada una de las cosas que nos ha dejado esta cuarentena, mis amigos, es la de no hacer el oso como el Sol de México. Yo soy Meme Yamel y les mando un beso bien tronado a todos ustedes. Suscríbanse a nuestros canales en Facebook, La Neta Networks, Acústica Noticias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que tenemos, que es La Neta Noticias. Todas las manitas arriba, comentarios aquí abajo. Ayúdenme a compartir esto hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp. Y como de que no, también en el grupo desinformador de Facebook, que como les dijimos ayer, ya sabemos cuáles son sus mañas, nada más para que revisen los videos de ayer si nos pueden ver en redes sociales. Si nos escucharon en radio, lo hicieron por el canal, digo, otra vez, yo estoy radio. Radio fue por el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Y en televisión, disculpen ustedes, ahora sí, en televisión, en el canal 79 de Easy. Ya me está regañando el producer, mi grillito cantor aquí anda bien pendiente de mis tropezones. Ya háganme un meme, ¿no? Bueno, mis amigos, nosotros nos vemos el lunes, bonito fin de semana. A las mamás bellas, divinas, preciosas, festéjenlas todos los días. No nada más un 10 de mayo, ¿no? Ahí les encargo. Les mando un beso bien tronado, no se pierdan las conferencias de este fin de semana y hay que estar bien informados porque si no, insisto, podemos hacer un oso como el Sol de México. Adiós.